Shalom familia, que el Todopoderoso les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a este tiempo de Shabbat, a este tiempo de estudio de la palabra del Eterno. En esta tarde estudiando el capítulo 4 del libro de Shemot, del libro de Éxodo, continuando con este verso a verso que llevamos de las Escrituras. Así que los invitamos a que en esta tarde nos acompañen con disposición, con deseo de conocer al Señor, de oír su voz, de sus palabras, y bueno, que Él sea dirigiéndonos en esta hora. Oremos, por favor. Padre bueno, honramos tu nombre, Señor, te bendecimos. En el día de Shabbat, Padre, nos acercamos a ti para buscar tu rostro, para aprender acerca de tus caminos, de tu palabra. Sé tú en esta hora, Señor, hablando a nuestros corazones, Señor, y dándonos, Padre eterno, la sabiduría para comprender tu palabra, Señor. Cambia nuestras vidas, transfórmanos, Padre eterno. Haznos más y más como tú, Señor, conforme a tu imagen y a tu semejanza, de acuerdo al plan original, Señor, el que pensaste para nosotros como tu creación. Llénanos de sabiduría para que entendamos tu palabra, Señor, y que tus dichos, Señor, lleguen a nuestros corazones, Padre, y produzcan el fruto que tú esperas de nosotros, Señor. Gracias por mis hermanos y por el deseo que hay siempre en sus corazones de buscar tu rostro. En el nombre de Yeshua. Amén. Capítulo 4 del libro de Shemot. Continuamos con el llamamiento de Moisés y la misión que el Eterno le encomendó. Ve y saca a mi pueblo. Ve a mi saca a mi pueblo. He visto su aflicción, he visto su dolor, he visto su lamento y he descendido para liberarlos. Esa fue la encomienda que le da el Eterno a Moisés en el capítulo 3. Y continúa aquí en el 4. En ese momento todavía no se ha cerrado ese momento especial en el monte Horeb, con la zarza que ardía y no se consumía. Bueno, pues ahí sigue Moisés y dice el verso 1 del capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Yahweh. Entonces vuelve la duda de Moisés. En el capítulo 3 vimos la primera pregunta que le hace y es: ¿y por qué yo? ¿Ah? No, la primera pregunta le dice: ¿y yo por qué? O sea, ¿qué de especial tengo yo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? En el verso 11, ¿no? Luego, la otra pregunta es: y si me preguntan quién te envió, yo les digo que, si me dicen cuál es el nombre del que te envió, del Dios que dices que te envió, ¿yo qué les respondo? Y aquí vuelve y le pregunta a Moisés al Señor y le dice: ¿qué señal haré para que crean? Porque el Señor le dice: ve y reúne a los ancianos de Israel, ve, júntalos a todos y diles que yo he salido para liberarlos, que yo he descendido para liberarlos. Entonces Moisés responde diciendo aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te apareció Yahweh, no está contigo Yahweh. Y Yahweh dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. ¿Es una vara la que tienes? Entonces él dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Yahweh a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Entonces, bueno, una señal particular, ¿no? Le dice: bueno, ¿y cómo voy a hacer yo para que me crean? Que crean que tú fuiste el que me envió, ¿no? ¿Qué señal? ¿Qué prodigio? Pues algo debe llamarle la atención a ellos para que digan: ah, sí, este es el Dios que nos va a rescatar. Entonces le dice a Moisés el Señor: bueno, ¿y qué tienes en tu mano? Y eso es una reflexión que podemos hacer aquí, ¿no? ¿Él era qué? Moisés. ¿Qué estaba haciendo? O sea, ¿por qué llegó allá él llega al Sinaí, a Horeb, porque él estaba pastoreando las ovejas de su suegro Yetro, ¿cierto? Entonces, cuando el Señor nos llama, ¿qué puede usar Él a favor suyo, de parte nuestra, para que le sirvamos? ¿Qué creen que podría hacer? ¿Mm? Dime.
lo que tenemos a la mano. Yo llamándote, me marcas, por favor. Lo que tenemos a la mano, lo que somos. Moisés se había convertido en un pastor, tenía un báculo, una vara en su mano, y Dios le dice, con eso mostrarás que yo te envié. Así que Dios usa lo que somos para eso, ¿no? Para su servicio, para su obra. Entonces, esa pregunta de ¿y yo qué haré? Pues si Él te llamó, pues Él sabe por qué te llamó y cuál es el propósito tuyo en todo esto. Solamente disponte y Él te va a decir, bueno, ¿y esa voz que tienes? ¿Para qué te la di? O esa oratoria que tienes, ¿para qué te la di? O esa manera de charlar y entrarle a la gente, ¿para qué te la di? ¿No? O ese silencio sepulcral que manejas, ¿para qué te lo di? ¿No? Y X. Y Él nos puede encaminar a eso, ¿no? Entonces hay mucha gente que es llamada y tiene las habilidades para enseñar, para transmitir un mensaje, ¿verdad? No todos tienen la misma habilidad y no todo es, o más bien, ninguna cosa es más importante que otra cuando se trata de servir a Dios. En la iglesia primitiva, cuando los primeros creyentes en Yeshua empezaron a formar estas comunidades, estas congregaciones, pues sí, estaban los apóstoles ahí, ¿verdad? Pero llegó un momento en que el crecimiento fue tan grande que los apóstoles no podían estar ahí predicando y también sirviendo los alimentos y atendiendo a las necesidades de las personas y estando aquí y estando allá. Entonces, ¿qué pasa? Dice, bueno, pues elijamos qué. ¿Qué proponen? ¿Pero qué eligieron? No, ¿qué fue lo que eligieron cuando los apóstoles eran muchos y eran pocos, mucha gente? Dijeron, eligamos diáconos. ¿A cuántos eligieron? A 7, ¿no? 7 diáconos eligieron. Y los pusieron en los asuntos, ¿qué? De repartir el alimento, estar pendiente de los donativos, de la viuda, del huérfano, así, ¿no? Entonces, de esta manera, pues se repartían las tareas y todos hacían una labor en pro de la obra, ¿sí? Y vemos a diáconos como ¿quién? Destacables. Esteban, un hombre diácono, que uno dice, uno hoy en día, el concepto de diácono es, bueno, el que está ahí, que ordena a la gente cuando llega, el que cuida la puerta, ¿cierto? El que ordena los carros cuando llegan, o el que está ya diciéndole al niño, siéntese, ¿cierto? O el que le dice, entre a los perros, que estamos en la hora de la enseñanza, prenda la luz, no sé qué, esos son los diáconos. Pero en la época de los primeros creyentes, los diáconos eran tan elocuentes como el mismo Esteban se expresa antes de su muerte. Y conocedores de la palabra del Señor. O sea, no era gente X ahí como que iba a la iglesia y ayudaba a servir. No, eran gente que temía. De hecho, cuando los eligen, escogen varones sabios, entendidos, no. Y empieza a haber como una formación de personas que empiezan a trabajar en pro del ministerio, ¿no? Y para eso, pues si aún tienes tiempo en la congregación, si tienes, y te sientes de pronto como que no haces nada, pues dile, Señor, ponme a hacer algo, yo quiero hacer más por la obra. También debe estar el deseo, ¿no? Cuando la escritura habla acerca de los el apóstol Pablo habla acerca de los que puedan servir. Dice él en un pasaje que el que anhela obispado, buena obra desea. Todo parte, mejor aún, todo parte de un anhelo, de un deseo. ¿Sí? Si alguien no quiere, pues obligado, eso es muy harto, ¿no? Pero cuando está el deseo en el corazón, pues entonces, Señor,
quiero servirte. Y como Moisés, siendo un pastor, lo llama y le dice, con la vara, mijo, ¿no? ¿Qué tiene en la mano? Pues con esa vara, entonces vamos a hacer las señales y lo que yo lo mandé a hacer. Y Moisés pasó de ser pastor de ovejas a ser pastor de Israel, a dirigir a toda una nación, ¿no? Entonces, esa pregunta que le hace el Señor nos la hace a nosotros hoy. Y es, ¿qué tienes en tu mano? O sea, ¿qué puedes usar tú para la obra, para el servicio? Y no necesariamente hablando acerca de un lugar, como de que, bueno, ¿qué vas a hacer para esta congregación, no X congregación? No, ¿tú qué puedes hacer para el servicio del Señor? Y todos podemos hacer algo. Todos podemos ayudar en algo o todos podemos eh, aportar algo con nuestros talentos, con los dones que tengamos y hacerlo en pro de la obra del Señor, ¿no? Entonces, por eso les digo, hay gente que es muy buena en oratoria, ¿no? Hay otra gente que es muy buena hablando, ¿no? Que usted llega a una fiesta que lo invitaron y solo conoce al que lo invitó y al final de la fiesta ya tiene el número de todos y listo, armamos plan y nos charlamos. Ese tipo de personas que son entradoras y esto, pues, Señor, que yo puedo usar esto para tu obra, ¿no? Para predicar, para hablar, ¿no? Hay otros que son más calladitos. ¿Y qué tal que el Señor diga, bueno, tú que eres calladito, entonces ora, ora por los demás, allá en lo secreto? No tienes que estar allá parado diciendo, oh, Señor, y que arrepientas y no sé qué tal. No, tú en lo secreto puedes orar y meterte allá fuerte, ¿no? Entonces, a eso voy con la pregunta que hoy el Señor nos hace a todos, es como le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Con qué puedes tú hacerlo? Entonces Moisés le dice, Señor, una vara, y a veces parece poco, ¿no? Porque si llama a un guerrero, pues tengo una espada y lo liberaré y tales, ¿no? Y sale muy... Pero no, él tenía un palo ahí con el que pastoreaba las ovejas. Entonces la respuesta de Moisés parece de pronto eh, poca, como pues no, tengo una vara. De pronto llega alguien, no, pues tengo mucho dinero. Ah, bueno, pues con el dinero, entonces ayuda y haz algo, ¿no? En este caso era un hombre que no tenía nada. Tengo una vara, señora, ah, ok, listo. Él le dijo, échala en la tierra, la echó en la tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Yahweh a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano, la tomó por la cola y se volvió una vara en su mano. Dice, por esto creerán que se te apareció Yahweh, el Elohim de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué representa esa vara que Moisés tenía allí? Una vara que se vuelve serpiente, pero que con esa misma vara luego la vuelve una, una vara con la que liberaría al pueblo. ¿Qué analogía o qué comparación podemos encontrar allí con esa vara? ¿Ah? Sí, sí, sí. Se vuelve serpiente, pero luego con esa misma vara libera al pueblo, trae salvación. Ya les boté todo. ¿La palabra es como una serpiente? Pero ¿dónde dejamos la serpiente? Claro. Como a veces representa la serpiente en Egipto, pasar de lo de Egipto a la liberación. Un poquito más. ¿La serpiente qué representa? Puede representar el pecado, ¿no? Como cuando en el desierto los picaron serpientes por su rebelión y luego levantan un asta con una serpiente que los sana. Ah, ¿y por qué Yeshua? ¿Qué relación tiene Yeshua con la serpiente y que luego es la misma vara que los libera? Ok. Yeshua se hizo pecado. Yeshua se hizo pecado para luego liberarnos, para luego salvarnos. Ahí está la analogía, la relación de un Mesías que se hace pecado por nosotros, se hace serpiente, pero que luego es la esperanza, la libertad, ¿no? De una nación. Y en el caso de Yeshua, del mundo entero. Uno que se hace pecado para darnos vida a nosotros los pecadores.
Entonces le dice el Señor, así van a creer. Le dijo además Yahweh, mete ahora tu mano en tu seno. Él metió la mano en el seno, o sea, aquí en el pecho. La metió, es que él tenía bata, no tenía camisa de botones. Entonces, le entró aquí, mete tu mano en el seno, en tu seno. Él metió la mano en el seno y cuando la sacó de aquí, la mano estaba, ¿qué? Leprosa como la nieve, ¿no? Y dijo, vuelve y mete tu mano en tu seno. Él volvió a meter su mano en el seno y al sacarla de nuevo del seno de aquí, que se había vuelto como la otra carne. Y lo mismo, ¿no? ¿Qué representa? Meter la mano en el seno, sacar la leprosa, volverla y meterla y sacarla limpia. Yeshua murió leproso y resucitó limpio. Bueno, sí, Yeshua se hizo pecado por nosotros, ¿no? Y resucita puro, ¿cierto? Santificado, perfecto. Muy bien. Otra. Si nos arrepentimos, Si nos arrepentimos, el Señor nos purifica. Que toda nuestra lepra. La lepra es una señal de pecado, de rebelión contra el Señor, ¿no? Y vemos el ejemplo de Miriam, cuando murmura contra Moisés y le da Sara, ¿no? Amén. Sí. Si mis pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, ¿no? Sí. ¿Y por qué en el seno? El corazón. El corazón, eso es clave, el corazón. Un corazón pecador, de piedra, duro, ¿cierto? Que ha ido en contra de la voluntad del Señor, sinónimo de esa lepra, pero luego vuelve otra vez al mismo lado, al corazón, pero un corazón transformado, un corazón nuevo, renovado y ya limpio, santo, ¿no? Dice luego, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieran a la voz de la primera señal, ¿cuál fue la primera señal que le dijo que hiciera? La vara, ¿no? La serpiente. Entonces dice, creerán a la voz de la postrera, de la segunda. Y si aún no creyeren a estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás las aguas del río, las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarán del río y se harán sangre en la tierra. Le dijo, y si no creen a la primera y a la segunda, tengo plan C. Plan A, plan B y plan C. Y el plan C es, vuelve las aguas sangre. Entonces dijo Moisés, es muy la condición nuestra, así somos. Esta es la cuarta réplica que le hace Moisés al Señor. Y le dice en esta cuarta réplica, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablabas a tu siervo. Y ahí es donde los dibujitos animales, digo que esta mañana decía Moisés hablándole a la mamá, mamá, ¿por qué los castigan a los hebreos, no? Dice, ni antes ni después he sido de fácil palabra. O sea, no he sido elocuente, no soy un orador, no soy una persona que se sepa expresar. A veces somos así, ¿no? Como, bueno, no sabemos, no necesariamente hay que ser tartamudo o algo o para no saberse expresar. Hay gente que es muy ahí, no le gusta estar hablando, no es muy fácil de expresarse, ¿no? Que uno le toca sacarle las palabras con anzuelo, allá pescando a ver si bota algo, porque no, nada. Y no está mal, pero aquí es la cuarta vez que Moisés le replica al Señor y le dice, ay Señor, ahora que no sé si Moisés está pensando, y ahora qué excusa le doy al Señor para decir que no puedo ir, o que yo que escoja otro. Mi condición, que no sé hablar muy bien. Ay Señor, y yo no soy fácil de palabra, ni antes ni desde que ahora que hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. O sea, era tatarán, tan, ¿no? Además que era tatareto, o no sabía hablar bien. Yahweh le responde, y esta respuesta es muy interesante y muy profunda. Responde el Señor preguntándole a Moisés, ¿y quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo
y al sordo, al que ve y al ciego. ¿No soy yo, Yahweh? Y aquí, si nos ponemos profundos, hay para hilar. Porque aquí está el Señor mismo dándole una afirmación a Moisés, de la cual hoy en día mucha gente reprocha de Dios. Y si Dios existe, y si Dios es real, ¿por qué hay pobreza? Porque ese niño nació enfermo, porque esa mujer no puede tener hijos, porque este hombre maltrata a su familia, y muchos peros, muchas cuestiones por las cuales hoy la humanidad, en su gran mayoría o en una gran parte, reprochan acerca de un Dios creador, porque no pueden concebir que algo malo pase si hay un Dios que es bueno, se supone, ¿no? Y aquí, como la vez pasada dijo Eduardo, tumbando una holy cow. ¿Sí saben qué es una holy cow? Una vaca sagrada. No sé cómo se dirá sagrado en inglés. Sacred, ¿cierto? Sacred, algo así. ¿Cómo se diría vaca sagrada en inglés? Cow sacred, sacred crow. Bueno, eso, esa pronunciación es perfecta, nativa prácticamente. Una vaca sagrada, y es una pregunta que va a sonar muy fuerte. ¿Y qué si a Dios le plació hacerlo así? Dice la escritura por allá en Job, dirá el barro a su hacedor cómo proceder, cómo hacerlo. No nos preguntamos a veces, Señor, ¿y por qué esto y por qué aquello? Y el Señor le dice a Moisés, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿No fui yo? ¿Quién hizo al mudo y al sordo? Ah, Dios puede hacer que una persona salga muda y que otra persona salga sorda. Sí, Dios puede. Al que ve y al ciego. Ambos los hizo el Señor. ¿No soy yo, Yahweh? Así que, familia, pensar en esto aquí resulta un tema seguramente controversial porque toca nuestra humanidad y es pensar cómo Dios puede permitir que algo pase de esa manera que nosotros vemos malo, ¿no? Cuando lo que el Eterno hace no tiene sentido. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, ¿no? Entonces, reprochar a Dios ahí es inútil. Job reprochó de alguna manera a Dios. Y Dios le dijo, ok, tú me reprochas, ahora yo te voy a responder. Y Job le empieza a preguntar. Job le empieza a decir. Y luego le dice el Señor, ahora cállate, ¿cierto? Yo te voy a preguntar y tú me respondes. Y entonces empieza Job a decirle, el Señor a decirle a Job, ¿dónde estabas tú? Cuando yo hice esto, cuando yo hice aquello, te pedí consejo. Y cuando el Señor se pone en ese plan, ¿qué respuesta podemos darle nosotros, simple carne, mortales, finitos, seres vanos? Nada. Entonces, es muy común que esto pase, que se le reproche a Dios por cómo procede, pero ninguno puede delante de él ponerse en pie y decirle, pero es que tal cosa, yo sí. Así que él hizo al mudo, hizo al sordo, hizo al ciego y al que ve. Entonces le está diciendo a Moisés, no te preocupes. Si tu excusa es que no sabes hablar, pues ahí miramos. Entonces, aquí la enseñanza es no hay excusa para servir a Dios, ¿sí? Y aprender a entender que Dios obra de maneras que a veces no entendemos. ¿Por qué el hombre tiene que entender todo lo que Dios hace? Porque es nuestra condición, nuestra necesidad de Señor. ¿Por qué? ¿Pero por qué, Señor? Explícamelo por qué. Y si a él no se le antoja explicarlo el por qué, pues ya, Él procede de esa manera, vivámoslo así, en paz, tranquilos, sin refutar, ¿no? ¿No soy yo, Yahweh? Ahora pues ve y yo entraré con estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. No te preocupes.
Si la excusa es tu tartamudez, yo la arreglo, ¿no? Yo de un solo bailado le reseteo el Windows y lo dejo hablando fluido. Yo lo dejo hablando fluido, ¿cierto? Y en inglés. Lo vuelvo bilingüe, ¿cierto? Así que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y viene una quinta respuesta, una quinta, ¿cómo se dice? ¿Qué les estaba diciendo yo ahorita la expresión que usé? Una, se me fue. Excusa, ¿sí? Otra réplica que hace Moisés. Y es, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. O sea, no como, bueno, listo, yo voy, sino, creo que no soy el indicado. Y ahí es como para cachetearlo ya y resetearle el Windows, ¿no? O sea, ya es como cuando el papá le dice 4 veces al hijo, haz caso en esto, papá, pero porque yo, hijo, que hagas caso, pero papá, no sé qué yo, hijo, que hagas caso, pero papá, no sé qué, ya la quinta viene la reseteada de Windows. Porque, a ver, ¿no? En este caso, aquí el Señor se enoja contra Moisés. Es como que Dios te pone el plan perfecto, te dice, mira, te voy a llevar, los vas a rescatar, vas a hacer señales. No me crees, coge esa vara, serpiente, la mano leprosa, te hago hablar fluido, mejor dicho, eso, Daniel Javi te queda en pañales, tú eres durísimo para hablar, ¿cierto? Vas a ser un orador espectacular. Y Moisés dice, ay Señor, no manda otro. Y el Señor manda otro, es que de un solo bailado lo pongo allá enfrente del faraón para que llegue rápido, ¿no? Y a veces llega el colmo de la paciencia del Señor y es como, a ver, mi hijo, yo soy el que soy, yo soy el Señor Todopoderoso, te estoy enviando a ti, ¿qué pones tanto pereque, tanta excusa? Hoy en día podemos ver esto en nuestra propia vida. Nosotros, ¿hace cuántos años conocemos del Señor? 10, 15, 20, 30, 16 años, los que sean. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, haz esto, procede de esta manera, vive así? ¿Y cuál es nuestra respuesta? Ay, no, Señor, no, pero yo no, esto. Pero es que, Señor, esto no sé qué. Y el Señor vuelve y dice, hombre, si te llamé, ven, haz esto. Y dice, no, pero es que yo no, para eso yo no sirvo, Señor. Pero no sé qué. No sé cuántas veces lo ha hecho el Señor contigo, pero no esperes la reseteada del Windows, porque cuando Dios resetea el Windows es fuerte. Entonces, acude al llamado. Yahweh se enoja contra Moisés y le dice, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita? Pues él habla bien, mi hijo. Entonces, que él le traduzca. Y Moisés quedó así como, bueno, pero no se enoje. O sea, si el problema es que usted no habla, pues entonces quédese callado y que el otro hable. Pero que va. O sea, es como, no quiere ir, mi hijo, pues entonces ahí le mando traductor y todo, pero tiene que ir, ¿no? Entonces, he aquí él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú le hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré en tu boca y con la suya y os enseñaré lo que habéis de hacer. Y allá le tocó al Señor hablarle, no soy yo el que está hablando fuerte, es que el Señor aquí estaba hablándole fuerte a Moisés para que reaccione, mijo, ¿no? Tanto pero, que tanta vaina y ay Señor, pero ay Señor, pero ay Señor, que nada Señor, allá se me va y hágale. Bueno Señor, ¿no? Sí Señor, bueno, pero no se enoje. Entonces, no esperemos el regaño, no esperemos eso para reaccionar, ¿verdad? Así que atendamos a su voz, tanto tiempo, tantos años, y el Señor diciéndonos, oiga, viva así, oiga, no, ay Señor, pero no sé, pero viva así, pero no, ay Señor, pero no sé qué, hasta que tiene que levantar la voz el Señor y meter su mano ahí, y entonces nos deja, ¿no? Yo a Hannah le digo, hija, tal cosa, y no me copia, no copia. Y Hannah, y no copia. Y Hannah, y hace así. Y queda quieta en primera. ¿No? Entonces,
A veces el Señor tiene que meternos un sustico, ¿cierto? Una estremecida para que nos demos cuenta. Y fíjate, la estremecida no va a ser un grito. La estremecida puede ser una enfermedad para que deje la bobada. La estremecida puede ser la familia. La estremecida puede ser la sacudida para que reaccionemos. Puede ser algo en nuestra propia vida, en nuestra propia salud, en el trabajo, de lo que nos fiamos y nos sentimos seguros, pues el Señor dice, ah, pues esa es su seguridad, pues no es tu seguridad, es esta. Entonces muévase. Y nos sacude y nos pone entonces en una posición de, bueno, Señor, pero entonces no se enoje ya, yo obedezco. No lleguemos a ese extremo. ¿Sí? Exacto, es mejor atender a su llamado. Es mejor hacerle que va a ser bueno para nosotros. O sea, Dios no estaba mandando a Moisés allá a morir. No, el faraón lo va a coger y lo va a despedazar y usted ya va a morir. No, vas a liberar a mi pueblo, lo vas a sacar. Mira todo lo que vas a hacer. Prodigios, señales. Ay, pero Señor, ¿no? Va con todos los gastos pagos y preocupado porque, y si cuando llegue en el hotel me dicen que tal cosa, ¿no? Así, imagínate que te invitaran a un paseo con todos los gastos pagos, ¿no? Y tienes los tiquetes, tienes la reservación del hotel, te transfirieron la plata a la cuenta para que gastes, para que vayas tranquilo, no sé qué, si más. Y ya cuando va a llegar el día del dice, no, pero yo no creo que eso sea verdad. Eso, bueno, no dan tanto. Y tiene la cuenta con el dinero, tiene los tiquetes ahí, está, ¿no? Entonces, Dios pagó ya todo, tiene la vida para que te da la vida para que la vivas conforme a su voluntad. ¿Qué esperas? Tú hablarás a él, pondré en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y se enseñará lo que debe decir. Él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. No que Moisés fuera Dios, sino que tú vas a hablar a tu hermano va a transmitir las palabras, entonces él será tu vocero y tú serás como yo contigo, hablándole directamente a tu hermano lo que él debe hablar. Y ya, no vas a tener que pararte allá en público a decir, hey, tal cosa, no sé qué. Tú allá, tras bambalinas, Aarón, dígale esto, ¿no? No sé cómo sería esta escena llegando los dos, Moisés y Aarón, ante el faraón y, dale, deja ir a mi pueblo ahora, pero yo veré, métale acento ahí fuerte al final, ¿no? Y Aarón, deja ir a mi pueblo ahora. No, súbale el acento más. Ay, va, hable usted entonces. Hable usted, ¿no? Entonces, tú vas a hablar a tu hermano va a hablar y tú serás en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Así que, luego de esto, Moisés se fue y volviendo a su suegro Yetro, le dijo, es tiempo de partir, suegrito. Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Yahweh a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Cuando Moisés sale huyendo de Egipto fue porque él dijo, si estos mis hermanos me descubrieron de que yo maté al egipcio, porque estos que estaban riñendo, uno de ellos le dice, ¿vas a hacer conmigo lo que hiciste con el egipcio? Pues Moisés dijo, donde me quede aquí el faraón me mata. Además que yo soy un hebreo, adoptado por faraón, pero cuando se dé cuenta que maté a un egipcio, pues me va a matar a mí. Entonces yo paticas para que las quiero y por eso salió huyendo de Moisés de Egipto. Fue el medio, ¿cierto? Que el Eterno usó para sacarlo de esa comodidad de donde vivía Moisés para un plan mejor, un plan mayor. Y la sacudida fue esa. Entonces, luego de que muere Faraón, luego de que mueren los que tenían ahí el pasado judicial de Moisés, se busca por asesinato de un egipcio en una construcción de una de las ciudades de Pitón o de Ramsés, de almacenamiento de Faraón. Ya habían muerto, entonces ya no había peligro, ¿cierto? Es similar a lo que le pasa a Yeshua cuando el Señor lo manda a Egipto con sus padres. O sea, José le dice, ve a Egipto, mientras que la marea se calma, porque Herodes, el grande había mandado a matar a todos los niños, ¿no? Cuando Yeshua nació. Pero cuando muere Herodes el grande, se le aparece el ángel otra vez a José y le dice, ya puedes regresar, porque los que procuraban la muerte del niño, de Yeshua, ya no están. Entonces ya es seguro volver. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos. ¿Cómo se llamaba la mujer de Moisés? Séfora. ¿Cómo se llamaba el hijo mayor de Moisés?
Gerson, ¿y el hijo menor de Moisés se llamaba? ¿No tenía dos? Ezequiel, no. No. Eh, se llamaba Eliezer, ¿ok? Bueno, o Eleazar. ¿Listo? Entonces tomó a Séfora, a Gerson y a Eleazar y los puso sobre un asno. Pobre asno, ¿no? Y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano, con la que se había vuelto serpiente y había la señal esta. Y dijo Yahweh a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. La serpiente, la mano leprosa, ¿cierto? Y el agua en sangre. Hazlas delante de Faraón. Pero se me llamaba Moisés. Muy bien. Pero dice, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir a mi pueblo. suena absurdo. Entonces, Señor, me mandas. Moisés le pone 5 trabas a Dios hasta que lo regaña. Le dice, yo voy a estar contigo, ve, que voy a hacer grandes señales y grandes milagros. Moisés dijo, bueno, listo. Entonces ya al final esta vaina va a ser fácil. Yo llego, culebra, lepra, charquito en sangre y se van de aquí. Listo, esto es sencillo. Le dice, no. Cuando llegues, asegúrate de hacerlas todas. Pero luego de que termines de hacer esas 3, él no va a querer dejarlos ir. Él no los va a dejar ir. Lo voy a endurecer. La palabra aquí es, para endurecer, ¿cuál es? La conocemos, es común. Hay una canción que cantamos en las festividades, que ponemos una danza hebrea, que dice Hazak. Esfuérzate y sé valiente. Esta palabra Hazak, sí, ¿no? ¿Qué significa Hazak? Significa agarrar, atrapar, fijar en, ¿no? Obstinar. Por eso cuando el Señor dice Hazak, vení Hazak, o sea, esfuérzate y sé fortalecido, es métele ganas, obstinación, como cuando alguien es terco como mula, que dicen así el dicho, ¿no? Pues métele eso para servir a Dios, que seas terco en el buen sentido, de que yo le obedezco a Él, me dé el agua en el cuello o hasta donde me dé. Yo de aquí no me bajo. Exacto. Yo aquí no me bajo, yo aquí permanezco, ¿cierto? Eso es lo que el Eterno espera a nosotros. Pero bueno, y en el caso de Faraón, ¿por qué? ¿Cómo funciona el caso de Faraón? Miren la pregunta del millón que hemos hecho, ¿cierto? La escritura dice que el Eterno dijo, yo endurezco al que yo quiera endurecer, y al que no, pues no. Eso parte de mí. Entonces viene la pregunta del millón, entonces, ¿dónde queda el libre albedrío? Algo con lo que fuimos creados nosotros. ¿El libre albedrío qué es? Lo que yo quiera hacer, eso hago. ¿Cierto? Yo soy libre. Y cantamos, let it go, ¿cierto? Así. Libre soy. Yo soy libre. Lo hago como me plazca. ¿No? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo solucionamos esto? Entonces, aquí de entrada el Señor le está diciendo, yo lo endureceré. Bueno, pues cuando vemos la historia de Faraón, entonces no es como que Moisés llegaba y Dios le metió la mano a Faraón para que ya fuera duro de entrada. Así no funciona el asunto. Él le advierte a Moisés que va a ser duro el asunto y no duro, que Dios lo va a endurecer. Pero cuando llega, la dureza no parte de Dios para con Faraón, o sea, para que Faraón sea duro, es parte del mismo Faraón. Eso lo vamos a ver en los capítulos siguientes, ¿no? Cuando veamos que llega Moisés, le hace las señales y él se endurece, pero de su propia motivación. ¿Cuándo es que Dios lo endurece? ¿No? Ya Moisés era como un pan francés, Faraón era como un pan francés, aquí en Colombia le llamamos pan francés, los franceses,
los franceses dirán ¿cuál francés? Si aquí uno no va a Francia y dice me regala un pan francés, porque pues todos los panes son franceses en Francia, ¿no? Es baguette, ¿no? Pero nosotros le decimos una baguette, pero nosotros le decimos pan francés, ¿no? Al baguette. El faraón era un pan baguette, un pan francés así como de tú unos 2 días, 3 días, así que lo dejaste fuera de la bolsa y se empieza a poner durito, ¿cierto? Y ya esa vaina es berraco con martillo, ¿cierto? Así era, pero luego ya el Señor lo vuelve peor, 3, 4 veces peor de lo duro que lo volvió. ¿En qué momento es eso? Después como de la tercera o cuarta plaga que él manda. De hecho, cuando llega la plaga de las ranas, el Señor, Moisés le dice, deja ya a mi pueblo. Y él dice, no lo quiero. Pum, le manda las ranas. Y cuando le manda las ranas, el faraón ya estaba fastidiado de las ranas porque rana pasó por aquí, cate que no te vi. No, ese es el aguacate. Rana por aquí, rana por allá, ¿cierto? Rin en Acuajo salió esta mañana muy tieso y mi majo de ahí salió. No, la rana René. Imagínense todas las ranas famosas allá en Egipto, ¿no? Estaban allá todas esas ranas famosas. El cartel de los sapos prácticamente estaba allá. Todos esos estaban allá, ¿cierto? ¿Cierto? Y le dice, quítame estas ranas, que se vayan. Y Moisés le pregunta al faraón, ¿y cuándo quieres que las quite? Y faraón responde, mañana. Y uno dice, no, para ayer es tarde. Ayer quería que me las quitara. No, faraón dice, mañana. ¿No? Y de ahí nace una noche más con las ranas en nuestra obstinación. A veces somos así, ¿no? Una noche más, déjeme una noche más. Estoy hasta aquí, pero no, una nochecita más. Y ahí es cuando ya el Eterno lo endurece. Y ya la misma palabra dice, y entonces el Señor saca al faraón, lo esforzó, o sea, lo obstinó en su propia dureza. Ahí es donde entendemos que no es que Dios de entrada vuelva un hombre duro y lo vuelva obstinado y lo vuelva así. No. Es que en nuestra propia obstinación, dice el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en los primeros versos, como en el capítulo 2, dice que por cuanto no glorificaron a Dios, por cuanto no reconocieron a Dios en todo, y le adoraron y le alabaron, Él los entregó ¿a qué? A una mente reprobada. Pero fue porque el hombre de entrada no quiso reconocer a Dios, o sea, no partió de Dios. Fue que el mismo hombre en su libre albedrío, su propia decisión, no lo quiso hacer. Y entonces el Señor dice, ok, no quieres, pues te vuelvo peor de duro de lo que ya está haciendo. Yo escuché en alguna ocasión una predica donde decía que el Eterno endureció el corazón del faraón, porque el faraón tenía que pagar el daño que le había hecho a su pueblo. Porque el Eterno no podía permitir que el faraón cediera y se quedara sin un castigo. Okay. Que él tenía que endurecerlo para que él llevara al extremo ya todo para poder recibir un castigo justo. Ok, bueno. Pues no sé si no sé. El asunto es que aquí al final lo que pasa es que lo endurece y eso resulta en beneficio para Dios, de alguna manera, porque eso hace que él llegue hasta la plaga de la muerte de los primogénitos. O sea, si el faraón no hubiese sido obstinado en su esto, pues de más que por ahí a la segunda los deja ir y ya. Y Egipto no hubiera quedado como quedó después de esto. Pero en la obstinación del hombre llevó a una nación completa a la destrucción. ¿Sí? Y al morir es su hijo, el primogénito, en la 10ª plaga, ya ahí los deja ir. Y con todo y eso, sale con carros detrás a matarlos, ¿no? Y el Señor dijo, ya no más, mi hijo, usted ya está, pero y el mar, ¿no? Se los trago, que es lo que acabamos de celebrar ahora en Pesach, esta salida, esa liberación de Egipto, ¿no? Echó a la mar los carros del farolón. Entonces, lo voy a endurecer, de ahí parte eso. Entonces, la moraleja con respecto a Faraón es que Dios nos da la oportunidad de salir de nuestra obstinación por nuestra propia voluntad, ¿cierto? Pero si no queremos, reflexiona en algo, y es que en la dureza de tu corazón, Dios te va a esforzar para que seas más duro de corazón. Y cuando Dios nos esfuerza, nos endurece más de lo que ya en principio somos nosotros,
de ahí no hay poder humano que te saque. Ya es muy complicado. Entonces, no dejemos que esto pase, porque cuando esto pasa ya que eso se ha transformado, es muy complejo, es muy difícil, porque ya está la mano de Dios ahí, haciéndote más obstinado de lo que ya es. Entonces está la oportunidad, no la dejemos pasar. Así que endurecer el corazón de modo que no te dejará ir, y hasta Faraón, Yahweh ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Dios escogió a Israel, es su hijo, su primogénito, ¿no? Como dice en la escritura acerca de los primogénitos, el primogénito era el principio del vigor, ¿cierto? Del hombre, era... ¿Ah? ¿El qué? Del vigor. Del vigor, o sea, el primogénito representaba la fortaleza del varón, ¿cierto? Su herencia, ahí estaba su estirpe, su simiente, estaba todo ahí, ¿no? Eso representa al primogénito. Y el Eterno dice: Israel es mi primogénito. ¿Por qué? Porque a Dios le plació que Israel fuese su hijo, ¿no? Lo escogió. ¿Por qué Dios escogió a Israel? Porque era el pueblo más pequeño, más necesitado, el más pobre, miserable, ciego, desnudo, el más llevado. Si escoge a Egipto, la grandeza de Egipto lo hubiera destruido como destruyó a otras naciones por creerse más cuando Dios los utilizó. Entonces él escoge al pueblo más pequeño, porque cuando Dios escoge al hombre más insignificante, la gloria no es del hombre, sino de aquel que lo escogió, de aquel que lo llamó. Entonces nos pone en una posición de ubícate, ¿sí? Yo fui el que te llamó, yo fui el que te dice, y al final la gloria termina siendo es para el Creador, ¿no? Israel era temido luego de salir de Egipto, no porque fuera Israel, pues era un pueblo esclavo que había salido a libertad, sino por el Dios que los acompañaba. Temían al nombre de Yahweh. Conocían el nombre de Yahweh, claro, por Israel y por las cosas que han pasado en Egipto. El nombre de Israel sí, pero era porque Yahweh había estado con ellos, o estaba con ellos. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Y aquí yo voy a matar a tu hijo primogénito, y se lo anuncia desde el principio. Hay un pasaje donde dice que yo anuncio el fin desde el principio. Desde antes yo lo anuncio, yo lo muestro. Bueno, pues desde ahí ya le había anunciado lo que posteriormente, un tiempo después, pasaría, y es la muerte de su propio hijo. Aconteció que en el camino no se encontró un ratón vecino, no. En el camino, que en una posada Yahweh le salió al encuentro y quiso matarlo. Uy, no, pero es que a Moisés le tocó duro, ¿no? Primero que ve y liberas al pueblo, y él dice que no, ¿yo qué hago? Y no le cree y tales, y al final luego ve y le dice: pero voy a endurecer al faraón. En el camino se le aparece el Señor en una posada, le sale al encuentro y lo quiso matar. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Este es un pedazo aquí curioso. Un pedazo aquí curioso de la enseñanza del pasaje, porque estamos hablando ya de Moisés yendo en pos de Faraón, y de repente una escena en la que se le aparece el Señor queriendo matar a Moisés, y Séfora circuncida al hijo de Moisés, de más que no sé si era a Gerson, y luego de que los circuncida, el Señor pasa y no los mata. Y no hay mucha información acerca de esto, o sea, no se habla más acerca de esto, como que por qué pasó esto, ¿no? Ahí. Lo que podamos deducir de acá, pues resulta ser especulativo. Pero hay comentarios, pues más que todo obviamente rabínicos acerca de esto, y uno apunta el comentario a que pues Séfora era madianita, no era hebrea, ¿no? De más que Moisés nació en un lugar hebreo, era hijo de
de Leví, y lo más probable es que conocieran la costumbre, ¿sí? Que Israel la practicara en su totalidad, pues no se sabe, porque de hecho hay un momento antes de cruzar el Jordán para entrar a Canaán donde el Señor manda que se circunciden todos y los circuncida Josué a todos los que van a entrar allá. Entonces, no sé cómo funcionaría el asunto, pero el comentario dice que además que podría que Moisés fuese circuncidado, ¿sí? Por haber nacido en una familia pues hebrea, y que al haberse metido con esta Madianita, con Séfora, de pronto Séfora le dijo, no, que vamos a circuncidar a mi hijo, ¿no? ¿Qué te pasa, no? Y de pronto en esa cuestión pues no lo circuncidó Moisés, porque dijo, mejor no circuncidar a mi hijo que pelear con mi mujer, ¿cierto? Más bien la circuncisión. Y ese comentario dice, y por eso cuando van caminando, se le aparece el ángel y quiere matar a Moisés, ¿no? Puede ser una razón, ¿no? Que esto haya pasado, no es muy claro, pero otros que, bueno, de más que Moisés, al ir a servirle al Dios de Israel, pues su familia tenía que estar en el asunto y su hijo no podía estar fuera del pacto que Dios había hecho con Abraham, ¿no? El mandamiento como tal de la circuncisión es antes de la misma Torá. O sea, eso viene de Abraham. No es que eso nace con la Torá y es que esta es la ley de Moisés y la circuncisión, el rito de Moisés carreta. La circuncisión la dio Dios a Abraham. Abraham a Isaac los circuncida, a Jacob, Jacob circuncida a sus 12 hijos, ¿cierto? A Ismael también, a Abraham, ¿no? Y sus hijos pues circuncidaron a sus hijos y no sé en qué momento si pasó o probablemente no, de pronto los hebreos mantuvieron eso como una costumbre, aunque vivían en Egipto, recordemos que no vivían mezclados entre los egipcios, sino en una región alejada. La escritura no es muy clara con esto, pero sí es clara aquí que Dios iba a matar a Moisés porque su hijo no estaba circuncidado. Esto quería decir que sí conocía el mandamiento y no lo había hecho, no lo había practicado. Bueno, es un comentario, puede ser, de pronto otros digan, no, fue por otra razón, X. Lo que pasa es que aquí sí es curioso que esto pase. Y Séfora sabía la razón por la que aquel personaje se aparece para matar a Moisés. Y ella dice, hombre, circuncidémoslo y ya. Y se quitaron el problema, el ángel pasa de largo, no lo mata a Moisés. Y fíjate la respuesta de Séfora. La respuesta de Séfora es, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. O sea, como que, bueno, listo, ya solucionamos esto. Y dice, así le dejó ir. Y ella le dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Como que ahí tiene su circuncisión, ya solucionamos ese problema que tuvimos hace un tiempo cuando te dije que no lo circuncidara. Eso es una opinión. Porque la respuesta aquí de Séfora es como, bueno, ya, listo. Ahí está la solución, pues ahí ya estamos, ya lo circuncidamos. No sé si hay algún otro pensar, otro comentario, pero bueno, no, es un pasaje aquí que queda en medio, pero da a pensar muchas posibilidades. Dicho esto, Yahweh le dijo a Aarón, en el 27, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. O sea, Aarón se metió su viaje desde Egipto hasta el Sinaí, y en el Sinaí se lo encuentra allá, y dice, cuando lo encuentra, dice, y le besó. Claro, Aarón llevaba 40 años sin ver a su hermano. 40 años sin ver a su hermano, ¿no? No sé cómo sería la relación de Moisés con su familia, porque pues Miriam fue la que lo vio hasta el final, cuando llegó en la arquilla hasta donde la hija del faraón, la misma ella le dice, yo conozco a una mujer que lo puede amamantar y todo el asunto que pasa. No sé su relación, si tenían o no, pero aquí sabían que eran hermanos aquí y le llega ya Aarón al monte y empieza su travesía de regreso a Egipto. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Yahweh que le enviaba y todas las señales que le había dado. Le muestra la serpiente, le muestra la mano, todo el asunto. Fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Lo más probable es que hubiesen reunido a los jefes de las familias, de las tribus, de Judá, de Simeón, de Leví, de Isaacar, Zabulón, Gad, Neftalí, Aser, Manasés, de Efraín, de
bueno, los que se me escapan, de Rubén, de Simeón. Y fue Moisés y Aarón, reunieron a todos los jefes, a los ancianos de los hijos de Israel, y hablaron acerca de todas las cosas. Entonces, ahí nos damos cuenta que si el que hablaba era Aarón, porque a Moisés le temblaba la voz, ¿no? Hablaron acerca de todas las cosas que Yahweh había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Entonces, le muestra la serpiente, le muestra todo. Dice, y el pueblo creyó. ¿Sí? El pueblo dijo, hombre, sí, ese es nuestro Dios. Y oyendo que Yahweh había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Entonces reconocieron y recordaron, sí, ese es el Dios que contaban nuestros padres. Ese es el Dios de nuestro padre Abraham, de nuestro padre Isaac, el Dios de nuestro padre Jacob. Se acordó de nosotros y ha venido para liberarnos, para salvarnos. Y aquí comienza el fin de Egipto, ¿no? Aquí comienza el final de este imperio, gracias a este hombre Moisés que va a ir a rescatar al pueblo del Señor junto con su hermano Aarón. Y va a empezar esa historia de presentarse de Moisés a Faraón muchas veces a decirle, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta, para que me sirvan en el desierto, y el Faraón diciéndole no. Y así durante mucho tiempo hasta que los deje libres. Pero eso será cuestión de un estudio que veremos en la próxima semana, en la próxima ocasión. Así que, familia, espero que el Señor nos haya hablado, que nos haya enseñado esta mañana, ahora, con su palabra, que lo que podamos aprender de aquí lo apliquemos, no lo echemos en saco roto, ¿sí? Frases para recordar, o momentos para recordar, 2, y con esto cierro. 1, cuando le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? La pregunta que todos nos debemos hacer. Dios nos llamó, pero Señor, ¿yo y qué? ¿Tú qué tienes en tu mano? Tú puedes hacer algo. Tú puedes servirme de una u otra manera, pero no digas que no. No te quedes toda la vida, como decían en la iglesia, calentando silla y como que pasamos de agache, ¿no? Podemos hacer, podemos. Hoy en día hay muchas maneras, ¿sí? Y la otra, pues con respecto al faraón, que Dios lo iba a endurecer, pero partió de una dureza propia del mismo faraón, no del Señor. Entonces, también hagamos eso. No hay otra. No nos obstinemos con el Señor 1, 2, 3, 4, 5 veces cuando nos llama y nos dice, ven, vamos, hasta el final que se molesta y nos quedamos con la reseteada de Windows para que nos deje listos para la actualización. ¿Cierto? Familia, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que esta semana sea de gran bendición para ustedes, les prospere en todo lo que hagan, los dirija en sus pasos, guarde sus familias, sus casas, sus simientes, sus hijos, y nos haga esforzados, valientes para seguir esta carrera, recordando que el Señor dijo, yo estaré contigo, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Que el Eterno les bendiga, familia, y no olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos, y la verdad los hará libres. Shabbat tov a todos. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah.
Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tú